Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bienvenidos, amados hermanos, bendiciones para todos aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar después, les bendecimos también en el nombre de Jesús. Qué bueno que nos dejan entrar hasta la comodidad de sus hogares en este día de nuestro servicio virtual. Estábamos tratando de conectarnos, pido disculpas, ¿verdad? Porque tuvimos algunos contratiempos, pero ya estamos al aire, esperamos que todo salga sin ninguna novedad. Quiero invitarte para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno, tus lapiceros o lápices de colores para que anotes y lo que te resulte más una pregunta o algo, anótalo con colores, bueno, como el esquema que tú quieras, ¿verdad? Pero hagámoslo para que ese es como un ejercicio donde uno va a estar tratando de aprender de la palabra de Dios. Así es de que bienvenidos a cada uno de los hermanos. Como siempre quiero dedicar este espacio de tiempo al Señor con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus favores, por tus bondades, Señor, porque eres tan bueno, Señor, y siempre, siempre nos ayudas, Señor. Suplico ahora, Señor, que tu gracia se manifieste. Pedimos un espíritu de revelación, Señor, por favor, para comprender tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón de tu pueblo, al corazón de aquel necesitado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Quiero compartirles un tema, perdón, al que le he puesto nombre, al que le puse por nombre, no pierdas la memoria. No pierdas la memoria. Entonces, yo ponía la imagen, pues, ¿verdad? De un cerebro, ¿verdad? Aunque la memoria o los pensamientos, ¿verdad? Donde se aloja es en el cerebro, pero los pensamientos es algo totalmente intangible. El cerebro es tangible, ¿verdad? El cerebro es uno de los órganos vitales del ser humano, ¿verdad? Que tiene que ser cuidado y protegido. Usted sabe que, el corazón se puede cambiar, puede haber trasplante de pulmones, trasplante de médula, ¿verdad? Trasplantes, incluso pueden trasplantar hasta una parte, ¿verdad? Brazos, manos, incluso la cara completa, pero el cerebro no. Incluso, pues, si usted busca las noticias, usted se puede dar cuenta que hay algunos que han experimentado tratando de poner una cabeza de un cuerpo que está enfermo y quieren ponerla en un cuerpo sano. Obviamente la persona que fallece tal vez por alguna razón natural y quieren probar cortar la cabeza del cuerpo enfermo y ponerla en el cuerpo sano. Eso es algo, Dios santo. Ahora hay una persona que había firmado y todo para que le hicieran ese trasplante de cabeza. Imagínense, a él sería trasplante de cuerpo, toda la cabeza, y le iban a implantar en un cuerpo nuevo. Y estuvo por años en preparativos y al final dijo que mejor ya no. Claro, esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede buscar, ¿verdad? En las redes sociales, en los buscadores, en los blogs, usted se dará cuenta que pues ya han hecho experimentos, claro, con animales nada más. Pero como el tema es no pierdas la memoria, hermano, qué importante es que cuidemos y que guardemos aquellas cosas que Dios quiere que guardemos, porque a veces en la memoria se guardan cosas que tal vez te traen tristeza, te traen algún recuerdo doloroso y por naturaleza el ser humano siempre guarda en la memoria cosas que le han impactado para bien o para mal. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer que esas cosas que en el pasado nos lastimaron, nos dolieron, vayan disipando y pues ya no nos afecte tanto el recuerdo, incluso que se nos pueda olvidar.
y que empecemos a recordar las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos constantemente. La memoria, usted sabe que me estoy hablando así términos eh, de la ciencia, ¿verdad? Así rápido, porque realmente no es eso lo que quiero hablar, pero como para poder tener una base a lo que le quiero enseñar esta noche. La memoria, hay de memoria de largo plazo y de corto plazo. Yo sé que usted ya lo sabe, la memoria de corto plazo, ¿para qué la utiliza el ser humano? Es aquella memoria que se utiliza para recordarse dónde puso las llaves, dónde guardó la camisa que le gusta, en dónde puso aquella carta que escribió. La memoria a largo plazo es para traer recuerdos. Y esta memoria de corto plazo llega un tiempo y se olvida. Pero la memoria de largo plazo es aquella donde desde la infancia, hermano, vamos acumulando recuerdos. Quizá se te había olvidado algo y de repente una tarde, boom, te viene el recuerdo. Esa es la memoria a largo plazo. Ahora, eh, la memoria en el ser humano juega un papel muy importante. Pues con la memoria, fíjese, nosotros podemos volver a vivir eventos agradables y especiales, claro, pero también hay momentos difíciles. Yo siempre digo, recordar es vivir dos veces. Cuando uno recuerda algo que le agradó, hermano, lo disfruta, se sonríe. Usted mira una fotografía del pasado, ¿verdad? Y dice, usted ve a sus hijas chiquitas, o no sé, y usted se alegra. Pero también hay momentos difíciles que uno quisiera olvidar. Incluso el sistema de defensa del cerebro, ¿verdad? O donde se alojan los pensamientos, tiene un sistema, un mecanismo de defensa que bloquea, biológicamente bloquea en el cerebro aquellos recuerdos que causan tristeza y dolor. Qué interesante, por eso el cerebro humano es algo, el, el, el cerebro es algo que no se ha podido estudiar a la totalidad, no hay una manera de cómo comprenderlo. Es tan poco lo que la ciencia ha logrado aprender comparado con todo lo posible que se puede hacer con el cerebro. Entonces, eh, ¿qué debemos de hacer entonces con la memoria? Bueno, le tengo que decir también que por principio que el único lugar que no tiene memoria es la muerte. De ahí todos nosotros podemos tener memoria, buena o mala. Incluso hasta en la tecnología, ahora usted sabe que venden las memorias. Y las memorias pues no son más que discos o discos portátiles, discos internos, que lo que hacen es imitar la memoria humana. ¿Por qué? Porque usted busca un archivo por nombre, lo encuentra y lo abre y lo trae a la pantalla. Eso está hecho basado en la memoria, en el cerebro, en cómo se atraen los pensamientos. Entonces, le decía que lo único que no tiene memoria, pues es la muerte. Y quiero que lo veamos acá con la palabra, el Salmo 6, verso 5. Dice, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Pero fíjese que yo lo quiero poner desde este ángulo. No hay memoria. Ahora, ahora, tal vez alguien me dirá, pastor, pero usted se recuerda aquel pasaje cuando estaba Lázaro y el rico y le decía el rico que ya estaba muerto, decía, Padre Abraham, déjame ir para decirle a mis hermanos que para que no vengan a este lugar. O sea que él tenía memoria, él sabía todo lo que estaba pasando. ¿A qué se refiere? Y es ahí donde yo quiero decirle que cuando la Biblia habla de memoria, se refiere a dos cosas. Dos cosas. Una es la posteridad y otro es los recuerdos. Ahorita se lo voy a hablar con un poquito más de detalle, con un verso bíblico, pero yo me voy a basar más en los recuerdos, no en la posteridad. Por lo menos así lo tengo yo en mi esquema, en mi estudio de hoy. Y entonces aquí, en este verso, porque no hay en la muerte memoria, o sea, de que ya no hay más memoria, ya
las personas se entierran, se olvidan a veces, ¿verdad? Y fíjese que la palabra memoria en este verso viene del hebreo seker. Y esta palabra pues significa recuerdo, pero el número 2 es el énfasis, conmemoración, conmemoración, que es recordar solemnemente algo o alguien. Y también significa nombre. Por eso es que le decía que una de las formas que la Biblia describe la memoria es en la posteridad. Por ejemplo, en la escritura, depende de la versión que leamos, ¿verdad? Hay algunos pasajes donde dice que, así parafraseado el verso, es lo peor que le puede pasar a alguien es que no tenga memoria. Y no es que se le olviden las cosas, sino no, es que se olvide, que no haya posteridad, que no deje un legado. Y entonces si no deja un legado, no hay memoria, no hay recuerdos, no hay nada. Es como antes, ¿verdad? Que no hay fotografías de tiempos pasados. Esas memorias quedaron solamente en la mente de las personas. Pero las personas que no pudieron trasladárselo a alguien más, hasta ahí se quedó, ya no hubo más memoria. Ahora, por eso es de que es bien importante que nosotros guardemos la memoria, que no perdamos la memoria. Usted sabe que hay una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, que lo que ataca, pues ataca el cuerpo, ataca el cerebro, y como ataca el cerebro, y el cerebro es el que tiene el control del cuerpo, se empieza a afectar el cuerpo. Pero lo peor de todo es que la memoria, es como que empezaran a borrar las cosas que la persona tenía por años, por toda su vida, y hasta que no se recuerda ni de sus seres queridos, ni de sus hijos, ni de nada. De repente tiene algunos recuerdos y se pueden, a las personas reconocen en algún momento a las personas. Pero qué terrible es no tener memoria. Ahora, ahora entrando ya en detalle, ¿verdad? Lo que le decía, que cuando la Biblia menciona memoria, siempre nos va a hablar de dos cosas. Uno es de la posteridad, como dice Proverbios capítulo 10 y verso 7. Dice, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Aquí estamos viendo cómo una persona que es justa su memoria es bendita, es bendecida. Es decir, no el cerebro, no los pensamientos, sino el legado se va a recordar, ¿verdad? Hablaban bien de Job, decían, es que, y Job lo decía, pero probablemente otros más los decían, que él no había visto justo desamparado ni su simiente que mendigara pan. Se recordaban de él, de lo que había hecho. También, hermano, debemos de tener cuidado de no hacer una mala memoria, que digan, es que qué bárbaro ese, lo que hizo, lo que dijo, cómo maltrató, entonces se va dejando una mala memoria. Y aquí la palabra para decir memoria es la misma que acabamos de ver, seker o seker, que es posteridad, recuérdese, que es conmemoración, que lo que significa es recordar solemnemente a alguien. Pero la otra forma, y que es en la que yo me quiero centrar por completo, es aquella, ¿verdad? Que está en referencia a los recuerdos. Eso sí es a tus recuerdos y a mis recuerdos. De eso es lo que yo quiero hablar. Me tomé un poco de tiempo y eso de que empezamos tarde, ¿verdad? Pero porque quiero que me entienda bien hasta donde podamos llegar. Mateo 26:13 dice, en verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Ay, mire qué interesante. Yo sé que usted se recuerda de este pasaje. Este pasaje es aquella mujer que entra donde está el Señor Jesús, rompe el alabastro de perfume, lava sus pies en juego con sus lágrimas, los lava con sus cabellos, se le pone el perfume y la casa se llena de la fragancia exquisita. Y todos empezaron a murmurar de ella. Entonces él dijo, ¿por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? Mire, cuando ella, y lo que ella estaba haciendo es figura de adoración.
una adoración al Señor, una entrega de vida en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando hay alguien que es un adorador, por eso es que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que no se les haya olvidado cómo adorar, que no se les haya olvidado cómo alabar a Dios. Entonces, ella dijo, ¿por qué la molestan? Él la defendió. Ay, hermano, le digo. Entonces aquí es donde dice, donde quiera que se predique este evangelio, todos se van a recordar de lo que ella hizo. Pero aquí la palabra memoria es bien interesante porque viene del griego nemosunon. Y esta palabra significa recordatorio, recordatorio. Y también es un memorándum. No solamente un recordatorio, sino que también es algo que se tiene que recordar. Hay cosas que tú y yo tenemos que recordar todos los días. Hay cosas que no se nos deben olvidar, las cosas básicas, las cosas elementales del evangelio, no las debemos de perder de vista, no las debemos de obviar, decir, bueno, yo ya soy un cristiano que tengo 5 años, 10 años, 20, 30, 40 años, pero no dejemos de hacer las cosas elementales. Por favor. Porque en el Apocalipsis dice, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Y eso fue lo más elemental. Porque en la carta a los Hebreos capítulo 6 versos 1 al 2 dice que nosotros debemos de madurar, debemos de ir hacia la madurez, dejando a un lado, dice, la doctrina, dejando a un lado la enseñanza elemental. ¿Cómo? La doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Pero imagínense, no es tan elemental. Elemental es para el Señor porque en Él se manifestó la deidad. Él tenía todo poder y autoridad. Él es Dios. Pero entonces la exhortación es que no se les olvide, que no pierdan la memoria. Y entonces aquí esta palabra nemosunon también significa registro. Pero fíjese, aquello que mantiene vivo el recuerdo. Entonces aquí quiero enfatizar, el Señor dijo, lo que hizo esta mujer no se va a olvidar. Y entonces Él lo dijo y alguien más lo dijo y otro lo dijo y así lo empezaron a hablar muchas personas hasta que llegó a nuestros días y hasta usted y yo hemos hablado de esto. Yo estoy hablando de ella y hace más de 2000 años que fue. Quedó escrito, quedó escrito. Entonces, hermano, debemos de cuidar los recuerdos, aquellas cosas que el Señor quiere que recordemos. Por ejemplo, como aquí es llevar un registro, es aquello que mantiene vivo el recuerdo. Por eso es de que el Señor, la instrucción del Señor en Deuteronomio capítulo 6 y verso 4 en adelante, parece es una perla que usted anótela, ¿verdad? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hermano. Ay, ay, ay. Y dice el verso 7, Deuteronomio 6, 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y será por insignias o memoriales, dice otras versiones, ¿verdad? Recordatorios entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí lo que estaba diciendo, la instrucción que estaba dando el Señor, no olviden, no se olviden, no pierdan la memoria. Incluso cuando se celebró la primer Pascua, decía, lo van a comer de esta manera, apresuradamente, ceñidos, ¿verdad? Con el cinturón, las sandalias puestas, hermano, de una manera que no se tenían que ver y tenían que trasladarlo. No se les tenía que olvidar y tenía que ser algo personal. ¿Qué cosas tienes tú guardadas en tu memoria? ¿Qué cosas de bendición, mejor, tendrás guardadas en tu memoria? Porque de seguro que tienes muchas cosas. Pero si hay cosas que te hacen daño, si hay recuerdos que te lastiman, recuerdos que te
que te duelen, esos hay que dejarlos. Y hay que empezar a hacer nuevos recuerdos en el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces fíjese, aquí estamos apenas empezando entonces a entender que no debemos de perder la memoria. Ya le dije, memoria de dos formas, la posteridad, el legado o los recuerdos personales. Y entonces yo quiero enfocarme en la parte de los recuerdos. Entonces, ¿y qué pasa si se pierde la memoria? Esa es una buena pregunta. Lo vemos en lo natural, ¿verdad? Cuando una persona pierde la memoria, se olvida de todo. No conoce, no reconoce a nadie. No conoce nada ni reconoce a nadie. Es como un extraño. Él se siente extraño, pero todos lo ven familiar. Pero él se siente extraño porque no conoce a nadie. Perdió la memoria. Y hay pérdida de memoria temporal y otra que la perdió por completo. Entonces empieza desde cero a hacer nuevas memorias. Qué cosa más difícil. Fíjese que hay una enfermedad que afecta la memoria. Para que era lo que decía, hay memoria de corto plazo y de largo plazo. Entonces hay una enfermedad que ataca esos dos tipos de memoria. ¿Verdad? Entonces ocurre lo que se llama amnesia, ¿verdad? La persona pierde por completo el recuerdo, no se recuerda de nada. Pero hay otros que guardan como que un fragmento del recuerdo y hay algunos que tienen la memoria que les puede durar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Creo que el que han registrado que más rápido pierde la memoria es 10 minutos. Y lo tienen todo documentado. Una persona que está hablando con alguien, sí, ¿cómo está? Y a los 10 minutos, ¿quién es usted? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vuelve. Y a los otros 10 minutos, ¿quién es usted? Perdió por completo la memoria. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, lo que él quiere es que los hijos de Dios pierdan la memoria. Y fíjese que yo, como la memoria o los pensamientos es algo intangible, es algo que no se puede tocar. Entonces el enemigo quiere afectar aquello que a nosotros nos ayuda a tener una buena memoria. Pero por favor, yo lo estoy viendo desde el ángulo espiritual, no de los recuerdos, pues, ¿verdad? Aunque el enemigo sí puede implantar recuerdos, puede hacer recuerdos. De repente trama algo para que una persona le suceda algo negativo y le impactó y le quedó en la memoria. Y después el enemigo se encarga de estárselo recordando. El enemigo mismo impulsa a las personas a pecar y después de que pecaron los acusa con los recuerdos, con la memoria. Por eso es de que debemos nosotros de caminar en santidad, consagrados a Dios, cuidando nuestra memoria. ¿Qué nuevas memorias estamos haciendo? ¿Qué nueva memoria hiciste hoy? Te portaste bien, caminaste en santidad, te consagraste hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si se pierde la memoria? Entonces quiero que veamos algunas cosas, ¿verdad? Hasta donde me dé tiempo de poderlo compartir, ¿verdad? Que pasan cuando hay alguien que pierde la memoria. Y le traigo como quiero ver, 1, 2, 3, 4 ejemplos, por lo menos solo de esto. ¿Qué pasa si se pierde la memoria? Acompáñenme al Salmo 19, verso 12. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Otras versiones dice, Señor, perdóname de mis pecados que son ocultos. Y aquí tengo yo que enfatizar. Entonces, aquel que pierde la memoria se olvida de los pecados. Y este es un peligro, hermano. Es un peligro. Por eso es que le digo que el enemigo trata de atacar la memoria del cristiano. Ahora, tenemos que ser sinceros, porque aquí, ¿de qué forma una persona que pecó se le olvidó el pecado que hizo? Yo le preguntaría a usted, ¿será que hay alguien que después de pecar no se recuerda que pecó?
Claro que sí se acuerda. Y los más malvados hasta disfrutan y vuelven a disfrutar en su memoria, en sus recuerdos, el pecado que hicieron. Entonces, ¿a qué se refiere este verso? Porque dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Pastor, pero ahí dice errores, no pecados. Ahorita lo vamos a ver según la palabra en el hebreo, pero fíjese, absuélveme de los que me son ocultos. Yo le preguntaría o le haría otra pregunta. ¿Será que el que peca no sabe que peca? ¿Será que el que quiebra la ley, el que quiebra el mandamiento, no se da cuenta que lo está haciendo? Claro que se da cuenta. Entonces aquí hay algo más. Aquí hay una enseñanza preciosa. Porque recuérdese de que cuando se pierde la memoria, se olvidan los pecados. Y eso es el problema. Porque entonces cuando hay alguien que se olvidó del pecado, ya no se arrepiente. Y por lo tanto no recibe el perdón del pecado que hizo. Y entonces empiezan a acumularse los pecados, ¿verdad? Entonces, para tratar de ponérselo en un ejemplo sencillo, una persona en su vida que pecó, ¿verdad? Y pidió perdón por el pecado. Señor, perdóname, fallé, Señor, tuve un mal pensamiento, y sigue avanzando en su vida. Y de repente se enojó con alguien y lo maltrató y ya no pidió perdón por eso. De repente viene, sigue su recorrido, ¿verdad? Y tuvo un mal sentimiento en contra de alguien y dijo, ay, Señor, perdóname por este sentimiento. Y entonces se van acumulando, pero no pidió perdón por ese. El que se quedó, al que maltrató, no pidió perdón. Y entonces se van acumulando, entonces se le olvida. Se le olvidó pedir perdón por eso. El salmista decía, perdóname por los pecados que me son ocultos. Pero no es que no supiera lo que había hecho, que de repente, ay, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? No, 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 no. Sino que se le olvidó arrepentirse y pedir perdón. Ahora, cuando se olvida el pecado, ya no se pide perdón. Pero Dios discierne y descubre a aquellos. Por eso llegaron con David, ¿verdad? El profeta Natán. Mira, había una persona que solo tenía una ovejita y la cuidaba como a su hija y la alimentaba y era bien tierno con ella. Y el de la par tenía miles de ovejas. Y vino un amigo del hombre rico y fue y le quitó la única ovejita que tenía para dársela y la mató y se la comió. Y se encendió la ira de David. Se le olvidó el pecado. Se le olvidó el pecado espantoso que había hecho. Y dijo, qué bárbaro ese que hizo eso. Ese merece la muerte y que pague 4 veces el daño que hizo. Qué barbaridad. Y el profeta le dijo, pues el que lo hizo fuiste tú, le dijo. Se le olvidó. Hay cristianos, hermano, que pecan y son, ay Dios mío, va a tener que decir la palabra, son tan descarados que pretenden vivir en santidad y hablan de santidad y hablan de consagración y con el tremendo pecado se les olvidó. Y fíjese que cuando se les olvida, después, como está en la memoria, ¿verdad? Ya se creen hasta su propia mentira, que son ungidos, que son tremendos y con el pecado. Por eso, hermano, el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Si tú me estás escuchando y de repente tienes algún pecado acumulado por el cual no hayas pedido perdón, ve al altar de Dios y derrama tus lágrimas delante de Él, porque dice que vamos a encontrar el oportuno socorro al que se acerca al trono de la gracia de Dios. Y su sangre preciosa nos va a limpiar de todo pecado. Pero para eso hay que arrepentirse y buscar al Señor. No pretender vivir una vida que uno dice, sí, yo soy un cristiano, yo soy un pastor, yo soy un apóstol, soy un profeta, soy una super oveja y con pecado. No se puede. Tarde o temprano, recuérdense, aquí se lo puse. Si se olvidan los pecados, se olvidan si no te arrepientes pronto es.
se olvidan si no te arrepientes pronto. Entonces también le puse, Dios los discierne y descubre, como ya le dije con lo que le pasó a David. Ahora, también le tengo que hablar este ángulo, porque también son aquellos que los demás no ven. ¿Cómo así, pastor? Sí, los pecados ocultos, ¿ves? Los pecados que se olvidan, son aquellos que los demás no ven. Lo voy a poner un ejemplo. Usted conoce al hermano fulano, o al hermano sutano, al hermano perencejo, al hermano X, Y, Z. Y usted lo ve, el hermanito, qué lindo se mira, pero tiene un orgullo por dentro, hermano. Nadie lo ve, solo Dios lo discierne, solo Dios lo ve. Pero él sabe cómo es de orgulloso. Y que le digan, ¿cómo está? ¿Y me puede ayudar aquí? Claro, hermano, con mucho gusto. Y por dentro está, yo no nací para esto, yo no voy a estar orgulloso. El orgullo, hermano, es cosa seria. ¿Por qué le digo esto? Si usted lee el Salmo 19:13, que es el que sigue, ¿verdad? No lo tengo, pero usted lo puede leer, ahí solo baje un poquito la mirada al verso y dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. A eso es lo que se refería, los que me son ocultos, el pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Ahora, ¿por qué? La soberbia, el orgullo, hermano, es algo que no se ve, pero así también la mentira, ¿verdad? Aunque el mentiroso siempre se descubre. El orgulloso también, ¿verdad? El orgulloso también se descubre. Pero hermano, esto es algo que no se nota. Y puede estar la persona, el cristiano, el hombre, la mujer, con soberbia en su corazón, con orgullo, y los demás lo ven, pero tan íntegro también, pero por dentro, hermano, no se ve. Entonces, si se olvida ese pecado, se corre el peligro de no arrepentirse. Entonces el Señor lo que va a hacer es que lo va a descubrir. Por eso, hermano, yo creo que el Señor está enviando la palabra a tiempo. Por si hubiera algo en alguien que me está escuchando en esta hora y que tal vez no se haya arrepentido de algo, no haya pedido perdón en el trono de la gracia, no haya ido a derramar sus lágrimas. No esperes a que se te olvide o a que te lo recuerden, porque es fácil olvidarlo, pero cuando te lo recuerdan, David tuvo que sufrir mucho por su propia palabra. Fíjese que las palabras de David fueron, el tal merece la muerte y que pague 4 veces su maldad. Entonces el profeta le dijo, dice Dios que te perdona tu vida, pero que la espada de Jehová nunca se va a apartar de ti. Y usted sabe los horrores que le pasó a David, ¿verdad? Su hijo lo quiso matar, uno de sus hijos violó a su hija, el otro hermano mató al que la violó. Ay, hermano, fue un caso terrible. Es horrible. Tal como la profecía, le dijeron que no se iba a apartar la espada. ¿Por qué razón? Se le olvidó el pecado. Dijo, ahí lo tengo guardado, ahí lo tengo oculto. Es mejor, hermano, mejor pasar un rato afligido y así todo colorado, ¿verdad? Mejor pasar un rato colorado que toda la vida descolorido por causa del pecado. Hay cosas, hermano. Por ejemplo, hay personas que tienen malos pensamientos. Y eso no se ve. Y usted lo mira, lo saluda, pero tiene unos pensamientos, hermano. Y a veces en contra de usted. ¿Cómo así, pastor? Pues de repente usted conoce a alguien que usted lo ve, pero y tiene unos pensamientos en contra de usted, en contra de todos. Murmura, pero tiene unos pensamientos como eso no se ve. Ay, hermano. Pero esta noche es una noche donde la sangre de Cristo puede limpiar toda clase de pecado. Lo que el Señor está pidiendo es que nos acerquemos al trono de la gracia, que nos acerquemos al altar del sacrificio. Decirle, Señor, necesito ayuda, necesito que me limpies, necesito que me perdones, por favor. Señor, por favor, limpia mis pecados, limpia mi mente, limpia mi alma, todo nuestro ser para que entonces pueda venir
Hermano, entonces una vida diferente. Ahora bien, fíjese que la palabra, aquí dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? La palabra errores viene del hebreo shegiyah, shegiyah. Y esta palabra significa equivocación moral. Obviamente, al decir equivocación moral se refiere a su comportamiento en la sociedad, en su familia, en la iglesia, en la congregación, en la escuela donde vive. Le ven su comportamiento, ¿verdad? En la escuela le llaman conducta, ¿verdad? En el trabajo, pues también tiene un nombrecito ahí que es un calificativo, lo van describiendo. Una equivocación moral. Pero viene de una raíz más antigua que es shagá. Y shagá significa descarriarse o dirigir al error, guiar al error, transgredir, pecar. Oh, por eso es que le decía, dice, ¿quién puede discernir sus propios pecados? Perdóname, límpiame, absuélveme de los que me son ocultos, de los pecados ocultos. Por eso es que le decía al principio, ¿será que una persona no sabe que peca? Una persona que peca, ¿no sabe que peca? Sí sabe. Y hasta a veces hasta lo disfruta porque, hermano, el pecado es atractivo, pero cuando se participa del pecado, dice que da a luz la muerte, el pecado. El pecado no da a luz vida, ni tendrá una pequeña satisfacción quizás, pero lo que se está gestando es muerte. Por eso es que le decía al principio que lo único que no tiene memoria es la muerte. Ahora, transgredir. Aquí, que es transgredir, que aquí en lo que estábamos viendo de Shegiyah, transgredir, significa quebrantar, violar un precepto, violar una ley o violar un estatuto, una orden de Dios, algo que ya está establecido, algo que está escrito, un mandamiento verbal que te dieron, que Dios dijo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se quebranta, de hecho, descarriar se dice dirigir al error. Pecado en el griego viene de una palabra que es abón, que lo que significa es errar en el blanco, equivocarse. No, es decir, le disparó al target, al blanco, y no le dio. Eso es el pecado. Uno tiene que, ya está trazada la senda, el camino por donde tenemos que andar, que es angosta, ¿verdad? Pero el que peca se desvió de la senda, se retiró de la senda angosta y empezó a trazar nuevos caminos por los que no tenía que andar y por lo tanto se equivocó, erró, pecó. Pero déjeme decirle, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, yo creo en la misericordia de Dios, creo en la firme misericordia de Dios. Que si hay alguien que pecó, pero que se arrepiente, el Señor lo perdona y lo limpia. Y dice que toma sus pecados y los arroja al fondo de la mar. Y el Señor ya no se vuelve a recordar de ellos. Mire, por eso es que le digo que hay cosas, hermano, que Dios quiere que nosotros olvidemos y otras que el Señor quiere que empecemos a recordar. Ya vamos a ver, ahorita tal vez no lo vamos a ver, pero vamos a ver qué cosas son las que Dios quiere que recordemos, es decir, que traigamos a nuestra memoria. Pero el mismo Señor dice, yo ya no me acuerdo de tus pecados, aquellos que fueron presentados, aquellos que fueron puestos sobre el altar, aquellos que no se te olvidaron, aquellos que confesaste. Entonces, esos del Señor ya no se recuerda. De los otros que no has confesado, eso sí, y está ahí. La paga del pecado es la muerte, dice. Entonces tenemos que buscar el ponernos a cuentas, pero lo antes posible, iglesia. Porque no vaya a ser que el Señor venga, suene la trompeta y seamos levantados al bimá de Cristo. Y porque quizás había un pecado que se te había olvidado, vayas a ser dejado y limpiado en esa semana 70 tan terrible de Daniel. Lo tengo que volver a decir. Recuérdese que la semana 70, ese periodo de tribulación y gran tribulación, no es para la iglesia.
es para Israel. Pero como la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios no se consagran, van a parar ahí en la semana 70 para ser limpiados, ¿verdad? Para ser limpiados, pero yo quiero limpiarme ahora. La escritura dice que la sangre del Cordero de Dios nos limpia ahora, o también puede limpiarlos saliendo de la tribulación, ¿verdad? Muchos, pero yo no quiero que me limpien allá, quiero que me limpien acá. Entonces, para eso yo tengo que acercarme al altar de Dios y decirle, Señor, límpiame, perdóname, por favor. Eso sí, también debes de recordarte que una vez que el Señor te limpió, Él ya no se recuerda de sus pecados. Porque también pasa de que uno vive toda la vida y por lo mismo y por lo mismo. Y ya el Señor te perdonó. Quien no se ha perdonado eres tú mismo. No has olvidado. Entonces esas son las cosas que Dios quiere que aprendamos a olvidar. Pero las cosas, hermano, que el Señor quiere que mantengamos frescas son aquellas de la bendición de Dios. Aquello, hermano, que te acerca, te atrae más a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo traigamos a la memoria y que no lo olvidemos. Entonces, para resumir esta parte, cuando hay un pecado que se olvida, no es porque no se sepa o no sepan qué fue lo que hicieron, sino porque no se pidió perdón. Y al no pedirse perdón, se va guardando y guardando y de repente siempre se va a seguir pecando, pero ya no se pide perdón por los de hasta abajo, tal vez por los de encimita, para que me entienda mejor. Entonces, ahí sí se cumple la palabra, Señor, perdóname de los pecados que ya no me acuerdo, sería, ¿verdad? Que ya no me recuerdo, pero perdóname, por favor. Es mejor llegar al altar de Dios y decirle, Señor, lávame, límpiame en tu sangre, a creerse uno tan perfecto, tan cabal. No, mejor, Señor, límpiame, por favor. Amén. Mejor seamos así como Pedro, que le dijo, Señor, yo nunca voy a dejar que me laves los pies. Es que si no, no tienes parte conmigo. Señor, lávame entonces, báñame completo. No, Pedrito. No, Pedro, le dijo. Tú ya estás limpio por la palabra, solo te tengo que lavar los pies. Fíjese que la palabra de Dios nos limpia, hermano. La sangre de Cristo nos limpia. Entonces, hermano, debemos de aprovechar, voy a decirlo de esta manera, aunque no me vaya a malinterpretar, este recurso maravilloso que tenemos de la palabra de Dios. Con solo usted que abra su Biblia y la lea, ya está, para empezar, edificándose, aumentando su fe, y ahora ya sabemos que limpiándose. Aprovechemos la palabra, pon atención al mensaje, no te distraigas, apunta, anota, y si no, vuelve a ver la prédica para si tuviste dudas. Eso hace alguien que quiere que su vida sea transformada. Ok, pero ya como el tiempo nos avanza, Dios santo, el tiempo nos avanza. Déjeme darle uno más para que no lo deje aquí en el tintero. Mire uy hermano, le va a gustar. Acompáñeme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 15. Fíjese. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. El verso 16, Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Mire qué interesante, qué verso yo sé que usted lo ha leído. Y si usted lee versos antes, dice que ella entra a la tumba, la ve vacía, de repente unos hombres de blanco le dicen, aquí no está. Y entonces ella sale y mira a Jesús, dice, pero no lo reconoce. Lo vio. ¿Qué le pasó a María? Mire, déjeme que se lo ponga desde este ángulo. El Señor, lo primero que le hace el Señor, le hace la pregunta, ¿por qué lloras? La palabra llorar aquí en el griego se dice claío, y esta palabra significa gemir, llorar a gritos, lamentarse. ¿Sabe por qué se pierde la memoria a veces? Cuando hay demasiada aflicción, cuando hay demasiado
demasiada tristeza en el corazón, hermano. La mente se nubla, los recuerdos, entonces empiezan a aflorar los recuerdos malos. O los pensamientos, ¿verdad? Porque el recuerdo a un pensamiento son dos cosas diferentes. El recuerdo es atrás, al pasado, y un pensamiento es en el presente o hacia el futuro. Ve así, entonces de repente vienen recuerdos tristes o vienen pensamientos de muerte. Por eso, hermano, amigo que nos estás viendo, si tú has tenido pensamientos de muerte, si tú has querido quitarte la vida, déjame decirte que el autor y consumador de la vida se llama Jesucristo y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Tal vez te está haciendo la misma pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Ella, hermano, no lo reconoció. Por un momento perdió su memoria. Y lo peor de todo, que cuando se pierde la memoria hay confusión, porque lo confundió con el hortelano. Pastor, ¿y qué es eso de hortelano? ¿Verdad? Es el que cuida la hortaliza. ¿Y qué es una hortaliza? Es como un jardín, el jardinero, pues, ¿verdad? Lo confundió al Señor, al Rey de Reyes, con el jardinero. Entonces, cuando se pierde la memoria, hermano, porque hay mucha tristeza, mucha congoja, hermano, hay lamentos, se pueden confundir. Y entonces, como le digo, empiezan a venir los recuerdos o los pensamientos, hermano. Las dos cosas tienen que reprenderse si vienen cargados de cosas negativas. Porque de ninguna manera el Señor quiere que nadie se quite la vida, sino que alto, al contrario, hay vida en Jesucristo. Tal vez tú que habías estado llorando, tú que habías estado triste, hoy el Señor te está diciendo: yo te amo, hijo, yo te amo, hija. Conóceme, déjame entrar en tu corazón, para que toda esa tristeza, todo ese lamento, el Señor te lo cambie en alegría, en gozo. Pero tienes que acercarte al altar. Ahora, fíjese, dice aquí, ella pensando que era el hortelano. La palabra pensando en el griego se dice doqueo. Fíjese, mire, es que esto es tremendo porque obviamente significa pensar, ¿verdad? Pero también imaginar, suponer. ¿Se recuerda que le dije que los recuerdos son del pasado, los pensamientos son hacia el futuro? La imaginación también es hacia el futuro. Porque está pensando, se está imaginando cosas que pudieran venir o que no han existido todavía. Porque la imaginación es algo que no existe. Ahora, ella entonces, hermano, tenía su mente ocupada en otras cosas. Así le pasa a mucho pueblo de Dios hoy, que tiene su mente ocupada en tantas cosas, hermano. En preocupaciones, en que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y se les olvida que hay que dedicarle un poco de tiempo al Señor. Mira, el Señor no nos pide tanto. Vaya, déjeme que se lo ponga de esta manera, pues yo sé que usted le puede dedicar todo el tiempo que usted quiera a Dios. Aunque solo un amén, o no sé si alguien puso amén, ¿verdad? Pero, ¿cuánto nos pedirá de las 24 horas del día? El 10%, el diezmo, ¿verdad? De mi tiempo serían 2 horas 40 minutos. 2 horas con 40 minutos. Vaya, pongámoslo 3 horas. 3 horas dedicadas a Dios durante todo tu día. Ay, pastor, qué fácil, porque entonces hago 1 hora aquí y después ya no hago nada. No, porque no, es que lo que te estoy diciendo es nada más como la puerta de entrada. Tú puedes dedicar toda tu vida al Señor, todo tu tiempo, pastor, pero ¿cómo? Si yo tengo que salir a trabajar, tengo que hacer, todos tenemos que hacer. Unos tienen quizá más que otros, pero todos tenemos ocupaciones. Aquí entonces sería de verdad, de corazón, ¿le estás dedicando tiempo a Dios? ¿O se te está yendo el tiempo, se te está yendo la vida y te estás confundiendo? Te estás hundiendo entre gemidos, lloros, gritos, lamentos. Se te está yendo la vida así. Y pasan los días, las semanas, los meses y los años. Y entonces no ves un cambio en ti. ¿Por qué? Porque no ves a Jesús, no lo reconoces.
Estás confundido porque hay confusión. Y entonces el enemigo se aprovecha y empieza a nublar la memoria. Por esa razón, María no lo reconoció. Había demasiada tristeza. Mire, este ángulo que yo se lo estoy poniendo acá, a mí me sorprendió cuando el Señor me lo dijo, porque me lo estaba enseñando. Y digo yo, Dios santo, cuán confundidos a veces hemos estado por causa de la tristeza, por causa de que tal vez las cosas no salen como tú quieres, tal vez las cosas no han salido de acuerdo a tus planes, ¿verdad? Y quizás has llorado o quizás has perdido, quizás te han lastimado. Pero que eso no te haga perder la memoria de quién es el Señor, que no lo puedas reconocer. Pastor, pero ¿cómo un cristiano no se va a confundir del Señor? ¿Cómo un cristiano puede hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo un cristiano se va a olvidar de Dios? Ay, hermano, si en la Biblia están los ejemplos, los discípulos. Miren, lo vamos a ver más adelante, pero solo le voy a decir uno. Pedro negó a Jesús 3 veces, no una, 3 veces. Entonces, quiere decir, hermano, si aquellos hombres que, hermano, aguerridos, dispuestos, todavía estaban en eso. El apóstol Pablo decía, hermano, Señor, miserable hombre soy, porque lo que yo quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, solo lo malo. Está hablando del perito arquitecto de la iglesia, un hombre consagrado, hermano, un hombre usado por Dios, el apóstol Pablo, y teniendo ese tipo de lucha. O sea que, hermano, mientras estemos en esta naturaleza, vamos a tener que tener batalla tras batalla, pero yo te aseguro que si en tu corazón está el anhelo de consagrarte, de apartarte para Dios, tarde o temprano vamos a cruzar la meta de la santidad. Aunque no escuche ningún amén, ¿verdad? Amén. Ahora bien, la confusión, hermano, es un espíritu babilónico, ¿verdad? Usted sabe que desde el mero principio, desde el Génesis, la humanidad se aparta de Dios y empiezan a edificar una torre. Y el Señor tuvo que confundirles el lenguaje. Babel, ¿verdad? La torre de Babel, la torre de la confusión. Babilonia, Babel, sembrado en Babilonia. Hay muchos que están confundidos. Pero, ¿por qué razón? ¿Cómo se puede quitar la confusión? ¿De qué manera? Porque esa es una pregunta, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Amén. Si tú tomas la palabra de Dios y, hermano, amas la palabra, tú no vas a ser confundido. Póngame un ejemplo, pastor. Los de Berea, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba enseñando y entonces decían, permítame, apóstol Pablo, quiero ver lo que usted está diciendo. Está así, aquí está escrito. Recibían la palabra. Mire, qué hermosos esos hermanos. Qué ejemplo de hermanos los de Berea. Porque ellos escuchaban. Dice que recibían la palabra y la escuchaban. Y después iban e investigaban en los rollos. Porque ahora se da de que hay algunos que rayan hasta en ser abusivos, ¿verdad? Sí, pero ¿y usted por qué está diciendo esto y esto? No, escuche. El Señor Jesús estaba predicando, enseñándole a Israel, hermano, y les decía, es necesario que ustedes coman mi carne y beban mi sangre. Y se escandalizaron. No, que esa palabra es muy fuerte, no la entendemos. Y como no la entendemos, mejor, miren, nos vamos. Y dejaron de seguir a Jesús. Las multitudes, bueno, andaban como ovejas sin pastor las multitudes, pero lo terrible fue que dejaron de seguir a Jesús. Juan capítulo 6 y verso 66. Y después se voltea con sus discípulos y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y le dijo, Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermano, la confusión desaparece cuando tú y yo entonces empezamos a tener amor por la palabra de Dios.
empezamos a comer la doctrina de la palabra, la sana doctrina, no cualquier doctrina, la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina, pastor? Es aquella que trae un cambio a tu vida. Ah, bien, decía yo que ese pastor que escucho, por eso es que no cambio, porque a saber cómo... No, porque tampoco, tú le tienes que poner fe a la palabra que escuchas. Porque es bien fácil decir, lo que él predicó, no, con razón, el pastor ese no está ungido, por eso yo no cambio. No, qué fácil. La Biblia dice que el que escucha debe ponerle fe. Y otras versiones dice que el que está escuchando el mensaje tiene que ser ungido para que haga efecto en ellos. O sea que no es tanto del predicador, es de ti o de mí que estoy escuchando la palabra. La demanda del predicador es que ande en santidad. Y ahí lo demás lo hace el Espíritu Santo, no uno, es el Espíritu de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, miren, si ustedes no hablan y se callan, hasta las piedras van a hablar. O sea, de que, hermano, en la Biblia vemos ejemplos. Si hay alguien que se pone los moños y dice, pues yo no lo hago. Entonces a Balaam le habló un burro. Un asno le habló, hermano. A Jonás le habló un pequeño gusanito. A Pedro un gallo le cantó, le habló, ni siquiera le habló en su idioma, le cantó, hermano, le cantó y entendió. Y dice que lloró amargamente porque entendió, se recordó. Vaya pues. Entonces, miren, ¿cómo habrá sido ese recuerdo del apóstol Pedro? Amargamente, lloró amargamente. Ahí se desahogó, ¿verdad? Sacó la amargura que había por haber traicionado a su Señor 3 veces. Y por eso es que cuando el Señor Jesús resucita, hermano, y mira a Pedro, le dice, ¿dónde está Pedro? Bueno, y usted sabe que dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No, Pedro le decía, sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Entonces le pregunta al Señor, Pedro, ¿me quieres? Entonces dice que se puso triste y dijo, porque le había preguntado la tercera vez, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. 3 veces negó Pedro al Señor, 3 veces le preguntó el Señor. Lo restauró, lo perdonó, hermano, lo bendijo. Y ese hombre cambió por completo. ¿Cómo? Se acercó. La confusión que tenía le fue disipada. Entonces, hermano, cuando hay confusión, no vemos claramente al Señor. Y entonces, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, viene la confusión y no nos deja ver claramente al Señor. Entonces yo te preguntaría, ya que nos ha avanzado el tiempo, hemos visto 2 cosas de las 4 que le traigo, por lo menos para esta parte, es no pierdas la memoria. Yo te preguntaría, amado hermano, ¿no crees tú que es una buena noche como para acercarnos al altar de Dios, para pedir perdón? Pastor, pero yo estoy bien, gloria a Dios. Qué bueno, sigue así, sigue caminando de esa manera, sigue así. Pero tal vez tú que me estás viendo, hermano, amigo, y que tú sabes que sí necesitas limpieza, la sangre de Cristo te puede limpiar y te puede perdonar. Él no te acusa, Él te recibe con los brazos abiertos, pero tienes que llegar arrepentido. Entonces yo les invito, amados hermanos, no solamente a esto, sino que para que entonces la confusión, para que desaparezca la tristeza y que no haya confusión y que podamos ver con claridad al Señor. Acerquémonos al altar de Dios. Es una invitación que te hago a ti. Nosotros acá vamos a orar, pero también te invito para que tú allá te unas a esta oración y que con sinceridad le hables al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Te suplicamos, por favor, Señor, que nos perdones, perdona nuestros pecados, lávanos, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy confesamos que te necesitamos, que sin ti no podemos, Señor, por favor.
ten misericordia de nosotros, Señor, y auxílianos, por favor. Mira a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que hoy están levantando sus manos conmigo, diciendo: Señor, aquí estamos ante tu altar, Señor, para que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, de todo recuerdo que lastima. Reprendemos desde ya todo espíritu de muerte, todo espíritu de acusación en el nombre de Jesús de Nazaret, para que venga paz sobre la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Por favor, atráelos con misericordia, lávalos, límpialos, Señor, y que conforme a la Escritura, conforme a tu palabra que dice que por tus llagas, por esa sangre preciosa, Señor, hemos sido sanados de todo pecado, de toda enfermedad, Señor. Por favor, hoy llamamos a tu sangre preciosa que está fresca en la jofaina, en el santuario celestial, Señor. Por favor, acuérdate, quita rabasaya. Mira, Señor, corazones, límpialos en esta hora, Señor. Todos aquellos que han estado atormentados por recuerdos, Señor, venga ahora de parte tuya, Señor, una libertad, una liberación de su memoria, de su mente, de sus recuerdos, Señor, por favor, para que estén bajo la sujeción del nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento contrario lo traemos sujeto a la obediencia de Cristo, Señor, y todo pensamiento de muerte sea reprendido, Señor, en el nombre de Jesús. Hay vida en Jesús. Tú que me estás escuchando, hay vida en Cristo, hay perdón en Cristo, hay una oportunidad en el Señor, y Él quiere llenarte, quiere salvarte, quiere limpiarte y rescatarte. Aleluya. Si te damos gracias, te pedimos que la semilla de tu palabra, Señor, quede sembrada en cada corazón y que lleve un fruto abundante, y que tu pueblo, que tus hijos no pierdan la memoria que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a orar por las peticiones que han entrado. Vamos a seguir orando por Yolanda Páez. Ella está agradecida con Dios y con la iglesia por sus oraciones. Hermano Álvaro la fue a visitar, ¿verdad? Y agradece a la congregación por sus oraciones, pero también pide que sigamos para que su recuperación después de la operación sea rápida, ¿verdad? Y sin complicaciones. También pedimos por Neri Rosales por su recuperación, para que el Señor me obre un milagro precioso. Y también seguimos orando por Giovanni Morales, para que en tu favor, Señor, obres en misericordia para con él, Padre. Así es de que te presentamos a Yolanda Páez, Neri Rosales y Giovanni Morales. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti estas peticiones, para que aquellos, Señor, que han estado enfermos se recuperen, Señor, al 100%, y para la gloria de tu nombre. Por Giovanni Morales te pedimos que le ayudes, Señor, que seas tú ese abogado, Señor. Por favor, guárdalo, auxílialo conforme a tu favor y a tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías pues nada de esto acerca de la memoria, pero que entendiste el mensaje y quieres algo diferente para tu vida y tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tus recuerdos van a empezar a cambiar y van a ser de bendición, y tus pensamientos el Señor los va a traer a ti para que seas bendecido en el nombre de Jesús. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org.
Y si no tienes dónde congregarte, pues te invito para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por el momento nuestros servicios son virtuales, pero pronto los vamos a tener presenciales. Mientras eso llega, visita nuestra página web, nuestra página de YouTube, de Facebook, escucha la radio 24 horas, los recursos, mira el programa de niños, tenemos actividades para jóvenes. Bueno, hemos tratado de dejar bendición incluso en las redes y en nuestra página web. No me resta más que invitarte mañana martes y miércoles 7:30 de la noche tenemos una cita con el Señor a través de nuestro servicio virtual. Recuérdate que los pensamientos y los planes de Dios para ti son para bien, para darte un futuro y una esperanza. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.